Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando ustedes están con nosotros. Los saludamos muy cordialmente a todos ustedes desde el programa Proyectándonos con Más TV para el Mundo, con Ivonne Baki desde Qatar. Yo soy Nelsa Curvelo y estoy en Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días, Ivonne. Para nosotros buenos días. ¿Cómo estás? Excelente, mi querida Nelsa. Qué placer que estemos otra vez juntas hablando de los temas tan importantes, especialmente en estos momentos difíciles que está pasando el Ecuador. Y qué mejor que tú, que conversamos la vez pasada de la importancia de la paz. Sí. Estamos viviendo momentos difíciles en violencia y son violencias por el tema de la paz. Como tú sabes, en Colombia supuestamente la paz se está dando, pero esto ha causado que tengamos esta tragedia terrible y que nos sentamos tan mal. Y por supuesto, mi más sentido pésame a todas las familias de los que perdieron su vida en una forma que yo siempre digo es la peor forma de perder a alguien, cuando no se sabe por qué se dan estas cosas. Entonces, yo quisiera que tú un poco expliques por qué estamos así, qué está pasando en el mundo, donde estoy yo en esta parte del mundo con tantos problemas que están dándose también a causa de la violencia sin sentido, y ahora nuestro país, que es un país pacífico por excelencia, que nunca ha habido estos problemas, ya estamos viéndolos, estamos viendo de la forma que no queremos que se dé esto en Ecuador, verdaderamente. Verás, yo pienso que el tema de la paz es un tema recurrente, es un tema que aspiramos, que no lo sabemos concretar y acá lo vamos viendo cada vez más. Creo que el Ecuador, isla de paz o país de paz, es una aspiración más que una realidad. Y el hecho de lo que estamos viviendo ahora, que se han producido secuestros, muertes, desaparecidos, que sigue habiendo secuestros, que han muerto militares en la frontera, es como la punta de un iceberg. Para que haya paz tiene que haber bastante más elementos que no solo el hecho de que no haya enfrentamientos. Pero la firma de la paz en Colombia fue un punto de llegada y no de partida. Quizás eso lo consideramos mal, porque firmar la paz supone construir después. A mí me parece que Colombia ha dejado abandonado toda la zona de frontera, y cuando algo se produce un abandono, el resto lo llena, como se produce, qué sé yo, si estás en un campo va a haber mala hierba, hasta cuando nos sacan un diente todos se mueven para llenar el hueco que quedó ahí. Ese hueco de falta de presencia de las tropas irregulares, no solo de la FARC, sino de los paramilitares en la frontera, ha sido ocupada por otros, por narcoterroristas claramente, por todo el narcotráfico que está en la zona de ahí, que está ocupando, y que en la frontera no hay fronteras, porque se pasa de un lado a otro muy fácilmente. Y eso todos esos grupos también pasan a nuestro país, no de ahora, ya de hace muchos años. Y entonces lo que vemos ahora nos está estallando en las manos algo que habíamos ignorado mal, porque deberíamos haberlo sabido. Entonces el problema de la violencia que hay, y que yo me temo que se extienda, porque eso es como un árbol con muchas raíces, y las raíces están extendidas. El problema del narcotráfico no es solo la frontera, es el país y es el mundo y es América Latina que está englobado. Pero nosotros somos un país fácil para el narcotráfico, primero porque somos abiertos y porque tenemos una economía dolarizada. Exacto. Y el dólar permite el lavado de dinero muy fácilmente. Y entonces somos una presa fácil y no estamos preparados, ni desde la sociedad civil, ni me parece a mí, de las instituciones llamadas a defendernos y a prevenir estos hechos, no estamos preparados para hacer frente a un flagelo así. Y actualmente, dale, sí, no sé. Sí, lo que tú querías decir. No, lo que yo quería decirte, que lo estás diciendo exactamente, no estamos preparados. No. Y esto me lleva al pasado un poco, porque cuando te dicen no estamos preparados, nunca nadie está preparado para algo que no tiene. Que sí, que Ecuador siempre ha sido una isla de paz y nunca pensamos que puede darse lo que se dio. Pero esto me regresa para atrás, porque cuando yo fui embajadora en Washington, en los años 98 al 2002, en esos tiempos era cuando se dio el Plan Colombia. Y me acuerdo muy bien
que cuando hicimos las reuniones para el Plan Colombia, era después que el presidente Pastrana había dado el terreno que está al norte nuestro, al sur de Colombia, del porte de Suiza a las FARC para que ellos puedan tener su terreno ahí, pero eso que estaba en nuestra frontera. Entonces el problema era que lo que se cierra en un lado se abre en otro, le dicen el balloon effect, el efecto Exacto. balón, que cierra de un lado sale de otro. Y en ese momento me acuerdo yo que en el Congreso, cuando presentamos, que estaba en ese momento de embajador de Colombia, Luis Alberto Moreno, que ahora es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y estaba yo de embajadora de Ecuador, y había una discusión, y yo decía, van a darle esa cantidad grande a Colombia con el Plan Colombia, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos un país pacífico que nunca hemos tenido ni guerrillas, ni narco, ni lavado, ni droga. Tienen que apoyarnos porque no tenemos la preparación para poder proteger nuestra frontera después que se dé eso y que entren las FARC, que estén en la frontera con nosotros. Hay que hacer algo. Y claro, muchos de los que estaban de senadores en esa reunión, muy amigos míos desde antes de ser embajadora, como el senador Christopher Dodd, que era el que presidía el Foreign Relations, el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, me dijo, ¿con qué podemos hacer? Entonces ahí empezamos a trabajar y mucha gente me criticó porque ahí se dio la base de Manta, de una forma, ¿no? Pero me criticaban que yo estoy ayudando, que estoy con Estados Unidos, que voy a poner una base. No fue lo contrario, era la base que se daba para que pueda haberse facilidades para que puedan controlar la droga que se estaba dando. Y eso fue lo que yo pensé que también era una oportunidad porque no queríamos que sea otra cosa más que eso, ¿no? Y eso fue lo que se dio, que sea una base que controle la droga en el mar, por supuestamente, porque era donde se daban más las exportaciones que iban a Centroamérica y después a Estados Unidos, y también en la frontera con los aviones que podían controlar de los lados. Entonces, esa fue una de las cosas que teníamos que hacerla porque no tenemos la experiencia ni la tecnología para poder llegar a eso. Pasan los años y vemos ahora, mira lo que está pasando. Entonces yo digo, debe haber una forma de utilizar a los países que nos apoyan, que veo que lo está haciendo el presidente Lenín Moreno ahora, apoyado por los países que tienen esa tecnología. Toda esa reunión que se dio anoche me parece fantástica, que estén los países involucrados para que se apoyen, porque esa es la razón de ser de nosotros. Tenemos que apoyarnos en el mundo donde no creemos en la violencia, y eso podría ser la solución ahora, que se dio en ese tiempo, no teníamos lo que tenemos ahora. Vimos que después se cerró la base de Manta, no hubo la protección que teníamos que tener, entró a nuestro país la droga que nunca la hemos tenido, y ahora vemos esa delincuencia que es tan difícil de controlar. Verá, a mí me parece que hay que tomar medidas de emergencia y medidas a largo plazo. Las medidas de emergencia es como si tienes un incendio, lo apagas, ¿no es cierto? No es el momento de averiguar si explotó el gas, si fue una vela, si hubo un cortocircuito. Tienes que apagar el incendio, porque eso es básico. Nosotros tenemos un incendio y hay que apagarlo. Y me parece importantísimo lo que ha hecho el señor presidente de solicitar ayuda a los países que tienen experiencia en esto, que es Estados Unidos, que es España, que es Colombia, que es China, los países, eran 6 ayer, los países que sí saben y que tienen además gente formada para eso. Ahora tenemos una emergencia, hay que hacer frente. ¿Cómo hacemos? La política del gobierno en este momento es no negociamos con terroristas, y ahí quería preguntarte algo. Pero y la no negociación es una posición muy dura, y parece que también aborda una respuesta militar, y yo tengo un poco de recelo que eso funcione porque tenemos a México. México quiso hacer una intervención militar contra todo lo que era el narcotráfico y no lo mejoró el narcotráfico, no lo aniquiló, y tenemos México sometido a los grandes carteles. Eso no funcionó. Eso es aparte. Pero en este momento es evidente que tenemos que hacer frente a algo que no estábamos preparados. Yo discrepo contigo en el tema de la droga. La droga está en este país desde hace muchos años, muchos. Yo he estado, acá han venido personas de México que se han reunido con nosotros por el tipo de trabajo que nosotros hacíamos, que yo hacía, y nos explicaron cómo se estaban instalando los carteles aquí. Yo hablé con las autoridades de este país, porque ellos no querían hablar con las autoridades por algún motivo, y lo hice yo, y les dije lo que nos transmitían de cómo se estaban instalando, de esto hace 8 años. Y nos explicaban cómo se estaba instalando el cartel de Sinaloa y cuáles eran los pasos, y esos pasos se han cumplido todos.
Entonces, la droga sí está, porque el microtráfico de es 8 una... años, Nexa, de 8 años, estoy hablando mucho antes. Sí, por eso, pero ahora últimamente hay presencia, mucha presencia. Digamos, últimos 10 años hay presencia Los de últimos cartera. 10 años, después que se cerró la base de Manta, Sí. que no se algo paralelo. Está bien, yo estoy de acuerdo que se cierre porque tenían 10 años y tenía que retirarse. Pero ¿qué pasa después? No, Si un estamos vacío. preparados para Y ese vacío no lo podemos llenar. Tú puedes sacar algo si estás preparado. ¿Cómo llenar ese vacío? ¿Cómo lo llenamos ese vacío? Con nada. No puede ser que saquemos a la base sin tener un plan de cómo controlarlo si sabemos que va a entrar. Estoy de acuerdo contigo, no hubo plan, hubo solamente de nuevo una acción de sacar a alguien, pero sin tener el relevo. Y eso es una irresponsabilidad desde el punto de vista de gobierno, no lo puedes hacer, porque acá tenemos las consecuencias. Una pregunta, porque creo que cuando trabajamos estos temas de la paz, que son por último la contraparte de todo lo que es resolver con la violencia los grandes conflictos, acá estamos con un conflicto que no es solo es la guerrilla y el terrorismo, es el narcotráfico y el terrorismo. Mueve capitales enormes, es un negocio para ellos, no le importa a la gente, no le importa nada. Bueno, frente a eso, ¿es posible, según a ti te parece, es posible negociar con terroristas o no? Y te digo cuáles son los elementos. Negociar con alguien supone que tú te pones en un plano casi igual a igual, es decir, concedes a la otra parte la credibilidad para negociar. Y me acuerdo de algo que pasó en Colombia, que me tocó porque tuve que hacer un poco una investigación para el gobierno de Finlandia sobre lo que pasaba ahí. Unas personas que estaban secuestradas, en vez de decir a sus familiares, concedan lo que están pidiendo, dijeron, no trancen con los terroristas, nosotros estamos dispuestos a que nuestra vida sea cegada, porque esto si no es una vorágine. Y se formó una asociación de familiares de personas secuestradas que le decían al gobierno, encuentren otra manera de negociar que no sea transar con ellos. Yo no digo que está bien, ni que está mal, digo que en ese momento no solo que eso se escuchó, sino que además salvaron unas vidas. El tema de la negociación con terroristas es muy difícil, tiene que tener gente especializada y no sé si vale la pena. Vamos a tener que ir a un corte y quizás después del corte para ver que desde la construcción de la paz, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué posibilidades hay de una negociación que dé frutos? Nos vemos enseguida. Esforzarse merece un mejor sabor. Y en Papa John's sabemos de esfuerzo, porque seleccionamos los vegetales más frescos y los cortamos a mano para entregarte una mejor pizza siempre. Papa John's, ¿a qué sabe tu esfuerzo? Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos
Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. Ivonne, aquí estamos otra vez. ¿Cómo ves la negociación con los terroristas? ¿Es posible? ¿En qué condiciones? ¿Cómo hacer? Interesante la forma que dijiste, se puede negociar o no con los terroristas. Mira, estaba pensando, Nelsa, ¿qué llamamos terrorista? Entonces, el tema es tan amplia la definición del terrorista, que si pones terroristas quiere decir el que crea terror. Y vemos que hay muchos más de lo que no los llaman terroristas, que son los que crean terror. Entonces, en ese tiempo entra una gama tan grande que yo lo que pienso es que cuando empieza a hablarse del tema terrorismo, tienes que pensar por qué se llegan a hacer, qué es lo que hace que lleguen a hacer los que hablamos de lo que dicen terrorismo. ¿Por qué se llega a hacer? Siempre es por exclusión, por no inclusión, porque no tiene nada que perder, porque la persona que no tiene que perder se convierte en bomba humana, porque no le importa. Entonces aquí sí que hay muchas, no podemos tener a todos iguales. Yo siempre creo que la persona que no tiene nada que perder, y estamos creando en el mundo personas que no tienen nada que perder, una generación de personas que no tienen nada que perder y se convierten en terroristas, en bombas humanas, no le importa nada, quieren hacer lo que sea. Pero claro, es diferente a la mafia, a las personas que lo hacen por dinero, que lo hacen por matar, que lo hacen por otras razones. Entonces hay que definir diferentes formas del terrorismo, y ahí viene el tema de qué hay que hacer para que no creamos una generación de gente que no tiene nada que perder. Y ahí viene el tema de la inclusión como iguales, la educación, el deporte, la cultura, el arte, que son los que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a no ir a la violencia por exclusión. Y ese es un tema que hay que trabajarlo mucho. Yo creo que en el Ecuador se puede hacer bastante en eso. Se está haciendo. El tema del deporte es muy importante, el tema del arte, de la cultura, de la inclusión social, de la equidad, más que la igualdad, porque yo no creo en la igualdad, sino en la equidad. Equidad, cada uno darle lo que necesita, no lo que todo sea, que todos como iguales, porque no hay igualdad, no puede haber sino equidad. Cada uno sabe lo que debe ser. Entonces, esas son cosas que van más allá de decir terrorista es el que es un terrorista, no puede negociar, porque hay gente que no son terroristas, pero que los definen como tal. Entonces tenemos que ver mucha diferencia en eso. Yo estoy de acuerdo. Cuando tú dices no tienen nada que perder, pero por su lado a veces piensan que tienen mucho que ganar. Porque no, me parece que no solo se actúa pues no tengo nada que perder y hago cualquier cosa. Hay personas que se vuelven asesinas en nombre de una fe, porque después me voy a tener un paraíso que no voy a tener todo lo que no tengo acá. Entonces piensan que van a ganar eso. Hay otros que piensan que haciendo esto van a ganar mucho dinero, qué sé yo. Es porque además de que no tienen nada que perder y su vida es un desastre y ya lo hemos marginado y puesto al margen, excluido de la historia del país, de la sociedad total, si soy esto. Cuando yo trabajaba con pandilleros, ellos decían, si yo no soy lo mejor de lo mejor, voy a ser lo mejor de lo peor, porque por lo menos van a hablar de mí, voy a estar presente. Estaban fascinados cuando salían en los periódicos, porque por lo menos los conocían y hablaban, y lo que buscaban eran salir en los periódicos haciendo fechorías, porque estaban tan excluidos que no integraban en la sociedad. Por lo menos ahora sí hablan de nosotros. Eso que tú dices, estoy absolutamente de acuerdo, es decir, es una realidad. Y ahí hay me parece, varios ejes que trabajar para los que estamos involucrados en estos procesos. Inclusión como iguales. Hablaste del deporte. El deporte me parece que es uno de los grandes convocantes para que la gente se entienda. Pero a veces en el deporte más conocido, y ustedes que están preparando el Mundial de Qatar, ¿no es cierto?, el fútbol puede convertirse en un campo de batalla.
porque la gente se apasiona tanto que al final terminamos en grupos opuestos. Nosotros acá, y hemos tenido gente de Qatar que ha estado, hemos desarrollado todo el espacio de lo que llamamos el fútbol callejero, que es un fútbol que se juega fútbol, pero que no tiene árbitros, tiene mediadores y tiene puntos por buen comportamiento. Y eso lo hemos hecho sobre todo con las pandillas, que fue un éxito, con los grupos juveniles que estaban en pandillas, y que consistía en que tú juegas el partido y antes del partido se determina que va a haber puntajes por buen comportamiento. Por ejemplo, tiene puntos no insultar, tiene puntos no golpear y tiene puntos no sé qué otras cosas. Y después pierdes puntos si tú insultas, pierdes puntos si golpeas, pierdes puntos si alguien se cae y no ayudas a levantarlo. Y cuando terminaban los partidos, te imaginas, jóvenes, que eran grupos que se caracterizaban por la violencia en gestos, en palabras, en todo. Cuando terminaba este partido, no sabías tú quién había ganado. ¿Por qué? Porque podías haber ganado el partido y tenías 3 puntos, pero habían 3 puntos más en juego, que eran los valores. Y ahora iba un mediador. Y entonces, a ver, ustedes se golpearon, el equipo A golpeó al equipo B, tenía que decir el B sobre el A. Cada uno calificaba al otro equipo, es todo un ejercicio. Y podían terminar empatados. Ganaste 3 puntos por ganar el partido y 3 puntos perdiste por no respetar los valores que dijiste. A su vez, el otro equipo no ganó el partido, pero respetó todos los valores, tenía 3 puntos, terminaron empatados. A mí me pasó... ¿Viste? Ese es el ganar-ganar. Exacto. El ganar-ganar es eso. ¿Y sabes qué? Qué bien que mencionas ese tema del fútbol, porque verdaderamente es una disciplina. El deporte, el arte, la cultura son disciplinas con valores que te enseñan a tener esa parte, ¿no? De que no es solamente ganar por ganar, sino ganar con los valores, con la forma de disciplina, las reglas que tienen que darse, pero son reglas educativas que te ayudan a tener un comportamiento general positivo, siempre positivo, no negativo. Entonces, hablando de esto, aquí el Mundial que va a darse en Qatar en el 2022, se están preparando desde hace muchísimo tiempo, ya desde que ganaron que sea la sede acá, están preparándose de una forma increíble porque todo gira alrededor en Qatar del Mundial, en una forma, lo que está diciendo, de los valores, de hacer lo mejor que se puede. Y en este caso quiero mencionar también que ahora en el Ecuador se va a firmar el día viernes un acuerdo de memorando de entendimiento entre el presidente de la Asociación de Fútbol de Qatar, que es el Sheikh Hamad Al Thani, de la familia real aquí, porque a ellos les interesa muchísimo el fútbol, y el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol. Se va a firmar un acuerdo para trabajar conjuntamente en todo lo que el Ecuador tiene la experiencia máxima en eso, y también apoyando a Qatar y Qatar igualmente haciendo lo mismo. Y se va a dar la firma y va a estar como testigo de honor nuestro querido presidente Lenín Moreno, porque él cree en esto, él cree en esa parte que tú dices, el diálogo, pero también el deporte, la cultura, los valores, el respeto mutuo, que son los que nos dan la disciplina en el deporte y también en el arte, en todo lo que tiene que ver con la disciplina de la música, de la pintura, del que tiene la poesía, todos los artes, toda la cultura, todo el deporte, eso nos lleva a otro mundo, a otra forma diferente de ver las cosas. Y esa firma se va a dar el día viernes en Guayaquil, a las 11 de la mañana, tengo entendido. Yo no voy a poder estar, me hubiera encantado estar presente porque es un tema que me interesa muchísimo, pero en espíritu voy a estar con ustedes. Todo el tema, esto es todo por la paz, porque lo que hacemos esto es para mostrar que la paz no es solamente la no violencia, sino la inclusión, el deporte, la cultura, el arte, el entendimiento, la palabra que sale de la boca que nos controla para saber respetar al otro, entonces hay que saber qué es lo que uno dice. Todo esto es tan importante que yo creo que va a ser muy exitoso. Y aparte de eso, vamos a tener aquí en Qatar, en octubre, que va a ser el mes del Ecuador, vamos a tener el Día Nacional, vamos a tener también el juego amistoso entre el equipo ecuatoriano de la selección y el equipo de Qatar, jugando juntos acá en Qatar el juego amistoso el 10 de octubre, si Dios quiera.
Qué maravilla. Oye, felicitaciones. Ecuatoriano, con todo lo que es el Ecuador. Y ojalá que también que sea una visita oficial del presidente y que vengan para mostrar lo que nosotros somos como ecuatorianos, un país siempre pacífico y que no va a cambiar. Ojalá que las cosas sigan bien, que cambie todo este tema difícil que hemos pasado, pero que sea por mejorar, que no haya ido en vano lo que ha causado esta terrible tragedia hace unos días en el Ecuador. No, la tragedia en Ecuador nos ha marcado un antes y un después. Esa es la verdad. Sí. Este país tiene un quiebre en la manera como se veía a sí mismo y veía sus relaciones con los países limítrofes. Tenemos ahora una experiencia dolorosa, pero que creo que es experiencia. Pero en lo que tú dices del deporte, de verdad, el deporte es una actividad humana que tendría que aportar a la paz. No siempre es así, pero debería ser. Y estaba recordando algo a propósito de lo que te comentaba antes. Yo he estado, porque se hacen mundiales, al mismo tiempo que hay el mundial del fútbol profesional, casi siempre se llevan a cabo mundiales de esto que se llama el fútbol callejero. Y a mí hay cosas que me han emocionado muchísimo, porque ha habido también delegaciones de Qatar, si no me equivoco, por lo menos en España los vi. Verás, cuando fue en Sudáfrica, la delegación del equipo de Israel estaba compuesta por la mitad de israelitas y la mitad de palestinos. Era el mismo equipo. Esa cosa a mí me emociona. Era un equipo de una sola bandera. Y el equipo que ganó, que representaba a Camboya, fue el equipo ganador. ¿Y sabes cómo habían aprendido a jugar fútbol? Porque era de jóvenes hasta 18 años, ese mundial de fútbol callejero que se lleva a cabo al mismo tiempo que el mundial de fútbol profesional. Ellos habían aprendido a jugar fútbol esquivando las minas de sus campos, de la zona de guerra. Y ahí habían aprendido a hacer gambetas, a andar así asado, y ganaron el mundial de fútbol callejero. Lo ganaron no tanto por hacer bien el fútbol, eran no tan buenos, lo ganaron por valores. Era el equipo que todo el mundo amaba porque siempre era respetuoso, siempre era amable, siempre andaba sonriendo, y entonces ganaban todos los puntos de valores en esta mediación en que valían los goles y el comportamiento. Y el equipo de Nigeria fue otro equipo que destacó. Y el equipo ecuatoriano, cuando hubo en América Latina, siempre tuvo los terceros puestos en Chile y en Brasil. Y los delegados eran pandilleros y se comportaban muy bien. Y entonces aprendieron a respetar al otro a partir del deporte. Y como tengo muchas anécdotas, se me ocurre una sola. Estaban ya en el final, habían dos equipos. Un equipo estaban empatados, ahora había que decidir quién ganaba esto, y estaban los mediadores ahí y preguntan, ¿alguien ofendió, dijo malas palabras, dijo algo que no era correcto contra el equipo adversario? Y dijeron, no, nadie. Y un arquero dijo, sí. ¿Cómo? Que sí, pero no se oyó, no importa, dijo, yo lo pensé, lo digo y me erizo. Y su equipo perdió, porque eso perdió un punto. Yo pensé en darle un golpe al otro, yo lo pensé, si eso no estuvo bien. Entonces, te imaginas, pero él perdió el partido y su equipo perdió el campeonato, pero hoy nosotros aquí, en este programa que sale al mundo, estamos hablando de esa conducta. Él no perdió, él ganó, él nos dio un ejemplo y él aprendió, él y su equipo, un comportamiento para la vida. La verdad que ese tipo de cosas a mí me emociona y creo que es algo que hay que aprender, el deporte hay que sacar, hay que ponerlo en el sitial que le corresponde, no solo de los grandes y hermosos y fascinantes futbolistas que saben hacer muy bien fútbol, sino en los valores que puede despertar. No solo el fútbol, sino también los otros deportes. Pero creo que hay ahí una gama de actividades que hay que explayar mejor para ponerlos al servicio de la construcción de amistad, de convivencia, de ciudadanía, de acuerdos, y no que sea solamente una competencia en la que hacemos cualquier cosa por ganar, porque se gana como ganó ganó perdiendo.
Y eso me gustó mucho. A veces se gana mucho más perdiendo, sí, porque cuando pierdes sabes por qué y lo haces ya diferente y eso te enseña, sí, es una lección, es una lección. Sí. Mira, me encanta, Elsa, me encanta conversar contigo, tienes tantas historias increíbles y todas son con los temas actuales. Yo creo que estos temas son de la actualidad, siempre lo han sido, pero más que nunca ahora, con todo lo que tenemos de interconexiones en el mundo, un mundo tan pequeño, sí, interconectado, más los problemas se saben. Imagínate que aquí yo leo el periódico de lo que pasó en Ecuador ayer, el secuestro que se dio último, lo leo, aquí sale en media página en el diario aquí en Qatar, antes de que salga en el Ecuador. La noticia llegó acá antes de que llegue aquí, así que todo es tan interconectado que podemos ayudar mucho, crear esto de aquí como algo positivo, no negativo, para poder comunicarnos mejor, utilizando las diferentes formas de cómo poner la adrenalina positiva en los jóvenes, porque son más los jóvenes que las niñas, los jóvenes que tienen que hacer algún deporte que les ponga esa adrenalina y que puedan ponerlo de una forma positiva, como es el deporte, como es el fútbol y otros deportes también. Pero esa es la forma de conseguir una generación limpia, sana, con mente sana, con valores. Hemos perdido mucho de los valores y eso tiene que regresar, y qué mejor que la disciplina del deporte que nos puede llevar a construir un mundo mejor, que más necesitado que estamos ahora con un mundo interconectado donde ya no hay fronteras. Entonces yo creo que ese es un tema que tiene que hacerse y tenemos que tener otras conversaciones más, porque así creo que el tiempo se nos pone corto cuando hablo contigo. De verdad que se nos pone corto. Así es, Ivonne, vamos a tener que cortar. Está claro que la humanidad mejora cuando se encuentra. La vida es el arte del encuentro, decía Facundo Cabral, y tenemos que encontrarnos. Si no nos conocemos, nos matamos. Si nos conocemos, puede ser que nos ayudemos y nos comprendamos y nos amemos. Tenemos que cortar, nos podemos ver en otra oportunidad. Tenemos siempre muchos temas interesantes que hablar y que creo que le pueden ayudar y también servir a todos los que conectan y sintonizan estos programas. De verdad, un gusto conversar contigo, Ivonne, y muchas gracias. Gracias a ti, querida Elsa. Todo mejor. Un beso fuerte. Cuídate mucho. Abrazos. Que pases muy bien. Tú también. Todo lo mejor. Eso. Nos vemos entonces en otro programa de Proyectándonos.